Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ya el presidente Noboa envió hace unos días las 4 preguntas de referéndum a la Corte Constitucional, ya con sus respectivos anexos. Son las preguntas que buscan de alguna manera enmendar la Constitución en cuanto, por ejemplo, al tema de la contratación laboral por horas en el sector turístico y que sea por primera contratación. También está la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y el control político a jueces de la Corte Constitucional, quizás del tema más polémico. Además, envió a la Corte la pregunta de consulta popular sobre el funcionamiento de los juegos y salas de casinos. Otras 2 preguntas que ya fueron analizadas y aprobadas tanto por la Corte como para la Asamblea no requieren pues una nueva revisión y pasarían directamente a la papeleta, que son, la del tema de las bases militares y el financiamiento de los partidos políticos. En todo caso, de todas estas preguntas hay expertos que apuntan, que dicen, bueno, esto no debería ser enmienda sino reforma. La pregunta es, ¿pasará el filtro de la Corte Constitucional tal y como están planteadas? Estamos con el doctor Andrés Santos, abogado especialista en Derecho Constitucional, para hablar justamente sobre esto y ya más ampliamente, ya conociendo los anexos, a ver qué se puede esperar de lo que diga la Corte Constitucional. Gracias, André, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y bueno, ¿cuál es su lectura de tal y como están planteadas de estas preguntas? En este caso, apunta el gobierno para referéndum ante la Corte Constitucional. Bienvenido. Buenos días, amigos de Radio Suceso, un saludo a toda su audiencia. Yo creo que en algunas de las preguntas, por ejemplo, en el de la Corte Constitucional, la Corte va a calificar la idoneidad, pero va a remitir que eso sea por reforma parcial, no por enmienda. De hecho, ya hay un antecedente al respecto. En el 2019, el Pleno de la Corte Constitucional calificó un proyecto de modificación constitucional que se proponía que sea el legislativo quien realice el enjuiciamiento político pues, a los altos tribunales, ¿no? Entonces eso fue firmado inclusive fue apoyado por el doctor Hernán Salgado. Entonces es muy probable que la Corte ahora ratifique esta postura, que claro, esta reforma que pide el presidente pide el enjuiciamiento, la posibilidad que sea la Asamblea que enjuicie políticamente a los jueces de la Corte Constitucional por arrogación de funciones, por delitos penales y por mal desempeño, es decir, incumplimiento de sus deberes constitucionales, ¿no? Entonces también esto ha levantado un poco de polémica y se ha aprovechado para algunos debates al respecto. Ahora, ¿cuál es su opinión técnica jurídica respecto a esta pregunta? Bueno, primero, ¿usted cree que esto debería ser sin duda una reforma, no una enmienda? Y lo otro debería plantearse aquello, es decir, tener un control político a los jueces de la Corte Constitucional que, bueno, para muchos son intocables, para muchos otros no debería, porque ¿cuál sería su independencia en cuanto a, por ejemplo, dictar algún fallo, alguna decisión? En fin, ¿cómo vemos tal y como está planteado, por ejemplo, estas causales de destitución de un juez? Sí, bueno, antes que nada creo que el tema se va a ir por reforma parcial, porque de cierta manera, sí está alterando un poco los elementos, la forma y la estructura del Estado, ¿no? Esto es muy debatible en realidad, pero ahora vamos a lo de fondo. Lo de fondo es, un juez constitucional puede ser enjuiciado políticamente por sus decisiones actualmente en la Constitución de Montecristi, el artículo 431, señala que no son responsables. Entonces, esto es lo que se quiere cambiar, que sean responsables. Entonces, el control político sobre altos tribunales, salas constitucionales, cortes constitucionales, no es algo nuevo en el mundo. Eso ya existe, por ejemplo, en Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, por ejemplo. Esto es algo que ya existe. Ahora, lo problemático de esto es un debate que se ha dado en torno a lo siguiente. ¿Puede un asambleísta que no tiene las credenciales académicas, por ejemplo, juzgar a las decisiones de un juez constitucional, ¿no? Entonces, esto se ha prestado para una polémica muy interesante, ¿cierto? Entonces, yo sostengo lo siguiente. Los altos tribunales, cuando
toman decisiones jurisdiccionales, es decir, juzgan un juicio que solo afecta a las partes involucradas, en ese caso particular, yo creo que estas decisiones están protegidas. No tienen que ser de ninguna manera sujetas a un juicio político, porque ahí está la independencia judicial, por ejemplo. Sin embargo, la Corte Constitucional no es una instancia en donde se juzgan conflictos entre particulares y que las decisiones de la Corte solo son vinculantes para las partes intervenientes. No, la Corte tiene un alcance, toma decisiones que afectan la conducción del Estado, afectan la política pública y terminan afectando al interés general de todos los ecuatorianos, ¿no? Por ejemplo, la Corte tiene la potestad de control de constitucionalidad, como cualquier corte en el mundo, y está bien. Sin embargo, esta potestad puede prestarse para afectar de manera directa al interés general. Algunos dicen inclusive a la propia seguridad ciudadana. Ahora, como vemos, por ejemplo, estoy leyendo el anexo y dice que el tema de la destitución de los jueces de la Corte Constitucional podrá ser decidida por las 2/3 partes de los integrantes de la Corte Constitucional conforme el procedimiento, requisitos y causas que se determine la ley. La Asamblea dice en el plazo de 90 días desde la proclamación de los resultados del referéndum constitucional en el registro oficial realizará las reformas legales respectivas. Quería leer una parte en la que, bueno, se menciona que cómo operaría esto del juicio político y allí pues no necesitaría una mayoría calificada, sino solamente una mayoría absoluta. Así es, correcto. Claro, este es otro detalle polémico que está insertado. Actualmente, solo la Corte Constitucional solo los jueces de la Corte Constitucional se podrían sancionar entre sí, con, digamos, 2/3 partes. Solo entre ellos se pueden hasta destituir, por último. Hay un procedimiento. El problema es que se ha dado en el pasado algunos abusos, por ejemplo, temas de conflictos de interés. No nos olvidemos el caso del juez Ramiro Ávila Santamaría, que fue abogado personal de los demandantes en el caso del matrimonio homosexual. Después, él mismo fue el juez ponente de la causa. Y él termina dando la decisión a favor de sus propios clientes, favoreciéndolos. Se hizo una recusación contra este juez, este magistrado, pero sus compañeros, sus jueces, prácticamente justificaron su accionar, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente causa controversia. ¿Por qué la Corte Constitucional tiene un blindaje? ¿Por qué no responde políticamente, por ejemplo, así como el fiscal general, contralor general o el Tribunal Contencioso Electoral? O como sucede en otros países, ¿ya? Así como lo hemos expuesto. Hay constitucionalistas de alta categoría, por ejemplo, Stalin Raza o Francisco Guerrero, que han dicho que es verdad, el juicio político es algo perfectamente viable en una democracia, ¿no? Entonces, esto es lo que en realidad está, pues, en juego. Y yo creo que en caso de conflicto de interés, la causal sería incumplimiento de deberes constitucionales, porque los jueces tienen la obligación de juzgar con imparcialidad y con ética, ¿no? Entonces, este sería un mecanismo, pues, muy idóneo para poder corregir este tipo de abusos. Ahora, el hecho de que también sean sujetos de juicio político también cae en el ámbito político y lamentablemente allí pues podría resultar un tema que, claro, el partido, el movimiento que tenga su mayoría en la Asamblea es el que en realidad va a decidir las cosas en cuanto a los jueces de la Corte Constitucional, si es que algo no les llega a gustar. ¿Qué podemos decir en ese caso, André, de las causales de destitución en un juicio político? Porque, claro, si bien dice se blinda que no tiene que ver con los fallos, de alguna manera estas decisiones pueden tomarse tras un fallo de algún juez. Sí, es correcto. Mire, yo soy partidario de que siempre es el ciudadano, la ciudadanía, el soberano. Es decir, la conducción del Estado tiene que estar basada en el pueblo. ¿Ya? Hay otra teoría del Estado. Esto es una discusión en realidad que me he dado cuenta, más allá del derecho penal o del derecho constitucional, esto es una discusión sobre la teoría del Estado. ¿Cuál es el modelo de Estado que tiene que regir? Entonces yo creo sinceramente que son los representantes de la ciudadanía en la Asamblea que tienen que ejercer la fiscalización a todos los servidores públicos. Ahora, que esto se puede prestar para la partidocracia y pugnas partidistas, es verdad, esos son uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema electoral para elegir asambleístas, que también yo creo que se amerita una reforma inminente y en el futuro sobre todo, ¿ya? Pero yo creo que igual la Asamblea, con todos sus defectos, tiene una legitimidad democrática
porque son mandantes, están ahí por mandato popular, mientras que la Corte Constitucional son 9 tecnócratas, con todo respeto, que no han sido electos por nadie. Y ellos, en las decisiones que puedan tomar, pueden afectar realmente a la ciudadanía. Mire, para darle un caso concreto, hace solo 8 meses, la Corte Constitucional decidió que los criminales reincidentes puedan acceder a la libertad mediante medidas sustitutivas, evadiendo prisión preventiva. Es decir, la Corte le dio la discrecionalidad a los jueces, que antes no la tenían, para que los jueces ahora puedan dictar pues medidas sustitutivas. Eso fue una decisión política. ¿Por qué la hicieron ahora? ¿Por qué la hicieron en el año más violento y sangriento de la historia del Ecuador? Que sabemos que eso le va a terminar favoreciendo materialmente a la delincuencia organizada. No estoy diciendo que ellos lo hicieron con esa intención, de ninguna manera. Pero yo lo que creo es que estas son decisiones a veces políticas e ideológicas y necesitan ser contrapesadas por un mecanismo que les haga cable tierra y los haga acordarse de lo que se denomina el interés general de la población ecuatoriana, que está por encima de cualquier interpretación. Este diálogo, estamos con el abogado constitucionalista Andrés Santos sobre, bueno, las preguntas de la consulta popular. Quizás nos hemos centrado en esta de la Corte Constitucional porque es la más polémica, la que más ha levantado polémica. En todo caso, de las otras preguntas, André, ¿usted ve que la Corte va a pasar el filtro de la Corte, es decir, que pueden ir por referéndum, o ve alguna otra que pueda resultar en que, bueno, tenga que tratarse por la Asamblea Nacional al ser una enmienda, al ser una reforma? Bueno, la de los casinos podría pasar por enmienda, porque no afecta, digamos, la estructura del Estado como tal, tengo entendido, Bueno, ¿no? esa es directamente consulta popular, de hecho. Bueno, claro, perdón, exactamente. Pero de ahí, por ejemplo, lo que es, digamos, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ya la Corte ya se ha pronunciado al respecto, ¿no? Esto tiene que pasar por esta vía. Ahora, yo creería que el debate también se va a centrar en la reducción del número de asambleístas, ¿ya? Y lo de las bases militares, ¿no? Entonces, sí le podría decir que dentro de ese debate, en este momento se está tratando de que, ¿por qué razón reducir el número de asambleístas de alguna manera va a incidir en mejorar la calidad de esto? Yo soy más de la idea que tiene que haber una reforma en la manera como se eligen los asambleístas. La ciudadanía se queja mucho por los denominados popularmente alzamanos, ¿no? Que entran por el sistema de listas de partido, favorecidos por el voto al candidato a la presidencia, y entran por el efecto arrastre, es decir, no entran por votos propios. Es decir, la ciudadanía, por eso es que no tiene, digamos, plenamente unos representantes. Los elige, pero no de manera directa, sino indirecta a través de listas de partido. Yo creería que en esto más bien favorecería muchísimo a una verdadera separación de poderes, ¿no? Imagínense si tuviéramos elecciones separadas de presidente y asambleístas en otro tiempo, como sucede en otros países civilizados, ¿no? Entonces yo creería que más bien por ahí tendría que ser pues la vía. Bueno, estaremos pendientes porque esto, como mencionamos, tiene que pasar el filtro de la Corte Constitucional. Hay muchos criterios jurídicos que dicen, bueno, hay par de preguntas que quizás las más polémicas tengan que tratarse vía reforma y allí pues tenga que intervenir la Asamblea Nacional. Entonces, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si es que dan los tiempos además. Una pregunta también, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, André, esto a su criterio tiene que tratarse vía reforma, vía enmienda. ¿Qué podemos esperar también de esa pregunta? Porque es un clamor ciudadano sin duda esto que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, que nos ha dado más penas que cosas buenas, pero también es la vía, o tendría que tratarse vía la Asamblea Nacional. ¿Cómo debería hacerse? Reforma parcial. Ya la Corte también ya ha decidido al respecto en el 2019. Creo que se va a ir por reforma parcial eso. Claro, se va a necesitar pues votación de la Asamblea, debates para poder ya eliminarlo, porque cuando ya estás eliminando a una función del Estado, estás alterando la estructura del mismo, ¿no? Entonces eso va a ser ineludible en este caso. Las reglas de la reforma constitucional, etcétera, el diseño constitucional que tenemos actualmente, el diseño de Montecristi, no satisface a las necesidades actuales. Quizás alguna vez sí lo hizo, pero ya en este instante no satisface. No podemos pelear, por ejemplo, un conflicto armado con leyes de paz. Es imposible. No podemos hacerlo de esa manera. De igual forma, ya se está hablando mucho de un nuevo modelo, una nueva separación de poderes, ¿no? Que solo existe ejecutivo, legislativo,
judicial, pare de contar, ¿no? Como existe en cualquier república civilizada, ¿no? Entonces, yo creería que nos vamos a un proceso histórico de unos cambios totales en nuestras formas de Estado. Lo que está sucediendo desde la marcha, clamor ciudadano, es un reflejo de aquello, ¿no? Esto va a significar un cambio histórico para nuestro país, en realidad. Veamos qué sucede y qué sucede también con lo que diga la Corte Constitucional, porque mucho de lo que podemos discutir aquí, bueno, no sirve de nada si no tenemos ya definido lo que realmente decida la Corte Constitucional. Así que sin duda estaremos conversando más adelante sobre este tema, ya con algo más concreto que responda a la Corte Constitucional. Gracias a Andrés Santos, abogado especialista en Derecho Constitucional. Gracias por acompañarnos en esta mañana, dándonos su criterio sobre las preguntas de la consulta popular y el camino que deberían tomar estas en la decisión que tome también la Corte Constitucional. Gracias, André, por acompañarnos. Gracias a ustedes, amigos de Radio Sucesos. Un abrazo. Gracias a todos.